hablaba de que el carnet era distinto. ¿Por qué? Porque este carnet es del Instituto de Seguro. Siguen llegando y se me complica, ¿cierto? ¿Alguien puede hablar, hacer alguna acotación de esta paciente? Que el nombre es Belén. ¿Quién vio? ¿Quién puede aportar algo de esta paciente? ¿No vieron nada? ¿Escuchan? Sí, profe, le escuchamos. ¿Y alguien trabajó sobre ese carnet de los que presentaron el trabajo? Yo lo que puse, que es de riesgo porque ha tenido un aborto, Ajá. lo cual no sabemos si fue espontáneo o inducido. Bien, muy bien. También puse que no hay estudios confiables de ecografía, estudio incompleto de toxoplasmosis, lo cual puede generar en el feto problemas neurológicos, meningitis, problemas al oído o el feto puede fallecer. Eso es lo que yo puse, profe. También puse estudio incompleto de glucemia, que puede desarrollar una diabetes gestacional y eso puede desencadenar... ¿Por esta 0,99? ¿Por este valor? A ver. No, lo pongo porque no lo ha completado el estudio después de las 20 semanas. Ah, porque quedaría como alto riesgo. Perfecto. ¿Quién claro, está hablando? Perdón, profe. Buenas tardes. Diego Serpa. Ah, bueno, Diego. Por eso lo puse, como no completó el estudio y después de las 20 semanas puede generar una diabetes gestacional. Muy bien. Puede como no puede. Por eso lo pongo yo como de alto riesgo, de factor de riesgo. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. También puse que no tiene estudios de estreptococo. Ajá. Y que eso puede ser un factor de riesgo para el bebé o para el feto al nacer. O que produce parto prematuro o ruptura de la membrana placentaria al no tener los estudios de estreptococo. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más pudieron ver acá? ¿Alguien más quiere aportar algo? Un poquito más. Profe, Sí. si tiene ahí un aborto, ¿no habría que hacer un estudio de incompatibilidad? Se puede hacer. Y generalmente, como son estudios medio especializados, generalmente no los piden, pero sí se puede hacer. O ver si tiene trombofilia, que también es uno de los factores que puede producir el tema de los abortos espontáneos. ¿Sí? Aparentemente, ¿cómo ven los controles? ¿Están bien? Incompletos. Están relativamente completos porque ella comienza su primer control a las 14 semanas, que es antes de las 20 semanas, que decíamos que sería el control ideal, uno antes de las 20 semanas, así que tiene su control precoz, digamos. Acá tiene un episodio de lipotimia. Lipotimia, eso yo había visto, profe. Tiene una lipotimia y aparentemente, 3 meses después, le hacen el electro que dice normal.
Pero esta paciente, anecdóticamente, es una preeclampsia, ¿sí? Termina como una emergencia hipertensiva y termina en el quirófano, ¿sí? Si mi memoria no me falla, la terminan a las 31 semanas o 32 semanas, ¿sí? Entonces, como verán, se puede comenzar bien o aparentemente con una presión normal, porque tiene acá 110, 100, 170, 100, son valores más o menos normales. El peso comienza con 56 y termina con 64 a las 29 semanas, que tampoco es un aumento excesivo de peso, pero sí en algún momento la paciente se descompensó y terminó en una preeclampsia, ¿sí? Entonces está bueno esto de ver qué es lo que habría pasado acá. A lo mejor ella ya hacía picos de presión, de aumentos de presión, y a lo mejor por eso fue el problema que ella perdió ese bebé, digamos, el aborto espontáneo, pero no lo sabemos, digamos, ¿sí? Algo más de este carnecito, así pasamos al siguiente. A ver, este de la paciente Noelia. Hay muchas cositas para ver. ¿Quién se anima? ¿Alguien? Profe, ¿qué número de carnet es ese? El 5, hoja 5. Arriba dice historia clínica 1907. Ahí está marcada la TBC en ese profe, pero no distingo qué dice ahí hay algo han escrito ahí al costado de la X, pero yo no puedo distinguir qué es lo que dice. Sí, no, yo tampoco lo veo, pero tiene una TBC. ¿Quién habla? Inés Guerra es mi nombre, profe. A ver, ya voy a aprender a distinguirte tu voz. Yo de ese carnet, que es el número 5, de los factores que puse fue lo primero puse que era soltera, lo cual es que en el acompañamiento a la hora, en este proceso de embarazo, no lo va a tener mucho. Después, bueno, de los antecedentes, la tuberculosis, que tiene la toxoplasmosis, que fue fumadura durante el primer trimestre, lo que le dio una posibilidad de nacer con un tamaño corporal y cerebral más reducido, que incrementa el riesgo de espontáneo, el embarazo ectópico, una muerte fetal y neonatal o un parto prematuro. Sí. El estreptococcus B tiene el riesgo de neumonía, meningitis, la muerte, discapacidades y enfermedades graves en el bebé, el cual puede ser contagiado en el momento del parto. Exactamente. Eso es lo que uno de los compañeros acá en antecedentes. ¿Qué más vieron acá en antecedentes obstétricos? Acá, embarazo no planeado, ¿sí? Por ahí eso también es importante, más como decía la compañera, que es soltera, el embarazo no es planeado, entonces por ahí se puede pasar de que la mamá no se haga los controles, pero en este caso se hizo todo el control de la mamá, ¿sí? ¿Qué más pudieron observar? Dice que fue fumadora activa en el primer trimestre también. Eso evidencia que no fue un embarazo planeado, digamos, ¿sí? Porque si fuera planeado, les puedo asegurar de que no fumaría, por más que sea una fumadora, apenas se quede embarazada,
no hubiera fumado, digamos, ¿sí? ¿Qué más? Acá en los controles, aparentemente falta toxo, falta la eco, falta como que iban los controles, pero no terminaba de hacer los estudios. Las presiones se mantuvieron relativamente normales. En este tramo, no sé si ven, en el mes 5 hay un aumento de presión de 130/80, pero no la tuvieron muy en cuenta la paciente, ¿no? Pasa de 130, después tiene otro control de 180, que es a los días, no se ve bien la fecha, pero en el mismo mes le hacen un segundo control, y en el segundo control como se regulariza. Pero esta paciente también es una paciente que tuvo una eclampsia, ¿sí? Así que este controlcito que se ve acá, evidentemente nos estaba dando una alerta, ¿sí? Que pasó por alto porque la controlaron de nuevo y la controlaron solamente una vez, y justo en esa vez la paciente tuvo la presión normal. Generalmente cuando se ve un episodio, ya lo vamos a ver en preeclampsia, pero cuando se ve un episodio del 130/80 o el aumento de la presión, se debe controlar varios días, ¿sí? Y en distintos horarios, ¿sí? Porque por ahí justo la controlamos a la mañana, hizo el pico, y la mamá fue al puesto de salud a la tarde porque consiguió turno a la tarde. ¿Y qué pasó? Justo en ese horario la mamá tenía la presión normal, digamos. Entonces pasa la paciente y después terminan en preeclampsia. Esta paciente ingresó como una preeclampsia. También la gran mayoría son pacientes que terminaron en preeclampsia, y una que les mencioné había terminado en histerectomía, ¿sí? Por una falta de contractilidad uterina, ¿sí? Entonces por ahí esto nos tiene que dar la alerta, marcarlo y ver y de controlar, porque a lo mejor si nosotros tenemos esta presión y tenemos el parto en la casa, por ahí con toda la fuerza que tiene que hacer, se nos dispara muchas veces la presión dentro del parto. Entonces por ahí darle una miradita sucinta. Acá tenemos 115, que tampoco no es mucho, pero tenemos otras presiones de 90-70, ¿sí? Y a ver cuánto manifiestan. Sí, tenemos acá 90-70, y tenemos esta que es de 115, a pesar de que tiene 60. El 115 más o menos un poquito que nos puede llegar a alertar, y más que nada 130-80. Así que por ahí lo han dejado pasar en el puesto de salud, y esa pacientita vino con una emergencia y la tuvieron que hacer una cesárea. Por suerte el bebito nació bien, ¿sí? A ver, veamos otro. No, nos queda uno más. Sí. Esas variaciones que hay en el carnet que recién estuvimos viendo, que usted lo analizaba, esas variaciones de la presión arterial, 110, 100, 90, 110, 115, y después va a 130, ¿esos son alertas que uno tiene que ir considerando en el presente para que puede dar preeclampsia en esa embarazada? Y uno las tiene que tener en cuenta, digamos, ¿sí? No es que a priori uno va a decir esta paciente es una paciente de alto riesgo, como veíamos ayer, que toda la suma de los factores nos hacen pensar en que sí es una paciente de alto riesgo o no. Pero juntado a otros síntomas, por ejemplo, en este 115-60 o en este 130-80, si nosotros la observamos a la mamá cuando la vemos, pongámosle que ustedes van a la casa porque los llaman, y tienen un 115-60, un 130-80, pero la paciente está edematizada,
refiere que tiene náusea, que tiene mucha gastritis, ellos refieren como gastritis, la epigastralgia, la confunden y dicen, no, tengo mucha gastritis a la mañana, pero en realidad es una epigastralgia, o distinguir si realmente tiene una epigastralgia o realmente es una gastritis, ¿sí? Una acidez. Entonces hay muchos factores que se van uniendo. Nosotros cuando la miramos a la paciente y le hacemos la anamnesis, cuando ustedes van a la casa a retirar a la paciente o ver a la paciente, generalmente no tienen mucho tiempo como para hacer una evaluación sucinta, digamos, de decir, bueno, a ver, me siento y la miro, la inspecciono detalladamente, pero hay cosas que ustedes tienen que ir uniendo, digamos. Entonces, si te veo que está un poquito elevada la presión, le miro los pies, mami, ¿desde cuándo que tenés los miembros inferiores o las piernitas así de más? Dicen, no, hace como un mes que tengo. ¿Y qué te dijeron después de hacerlo? No, me dijeron que era normal, o no pregunté, o no se hizo revisar, ¿sí? En ese mes, y hace 2 meses que no se va a controlar, y resulta que tiene unos edemas que superan los miembros inferiores. Ustedes se van a dar cuenta que cuando ustedes le apoyan el pinar, y la paciente tiene edema, queda la aureola del pinar o queda la aureola de el Doppler, ¿sí? Entonces el edema supera los miembros inferiores. Entonces nos está diciendo que la paciente tiene otro de los síntomas de la preeclampsia. Entonces siempre por un factor no es que vamos a catalogar a la mamá de alto riesgo, pero sí nos tiene que llamar la atención y tratar de ver si tiene otros síntomas, de detectarlo, y ahí recién eso nos sirve como un disparador para decir, a ver, ¿qué más pasa acá? ¿Sí? Entonces lo vamos mirando, lo vamos analizando, y por ahí vamos descubriendo que tiene muchos de otros factores de riesgo. ¿Sí? Bien, profe. Bueno, ahora con Nelly. ¿Quién se anima con Nelly? A ver. De lo que presentaron el trabajo práctico, ¿quién no habló? Mira que yo lo estoy marcando, ¿no? A ver. O alguno que no presentó y lo quiere ir mirando y quiere hacer el análisis. Profe, ¿en qué CPN está? ¿En el 6? Hoja 6. Yo acá marqué diabetes familiar, marqué que era fumadora pasiva en el primer trimestre, marqué violencia de género también en el primer trimestre, y también marqué que tuvo un bebé previo con un peso mayor a 4 kilos. Y en el recién nacido marqué que tuvo que ser reanimado con estimulación, aspiración, máscara y oxígeno. Yo creo que tuvo una asfixia perinatal y bueno, eso hace que sí o sí se lo tengan que reanimar al recién nacido. Seguramente tú, échame fijo. Naga 7 le pusieron una mascarita. Sí. ¿Qué más de acá, antes de bajar abajo? También puse que no tenía fecha última de menstruación. Yo creo que tampoco fue un embarazo planeado, ¿no? Porque, seguía siendo fumadora pasiva, vivía violencia de género, no tenía su última fecha de menstruación, como que no tuvo en cuenta las cosas más importantes. Pero ella acá pone embarazo planeado, sí. Sí, ahí puso el embarazo, sí. ¿Sí? No lo veo, que no llegué a ver bien todo.
Acá pone embarazo planeado, sí. Ah, bueno. Igual no se tuvo precaución en las cosas más importantes. Por ejemplo, en violencia de género, eso puede provocar que ella pierda al bebé o un parto prematuro. Exactamente. Después, dentro de acá de los que son los antecedentes obstétricos, a ver quién más pudo ver algo más o le llamó la atención. Que la mujer tuvo un aborto. ¿Un aborto tuvo, profe? Un aborto. ¿Qué más? Profe, ¿puede ser un factor de riesgo de acuerdo a su último embarazo o la última fecha que dio a luz? Dice mes 1 del 20 y la fecha probable de parto 18 del 6 del 21, y si nos fijamos, no hubo un lapso prolongado entre un embarazo y el otro. El intervalo intergenésico es menor de 2 años. Sí, a eso me refiero, profe, exactamente. Muy bien. Otra cosa de acá. Fíjense cuántos años tiene la mamá y cuántos embarazos tuvo. 28 dice que tiene, de verdad, ¿no? 28 años y va por su por cuarto. la quinta gesta, porque uno perdió, pero ella estuvo embarazada 4 veces anteriormente, más esta, son 5 veces y tiene 28 años la mamá. Y si descontamos que es un año prácticamente, como para redondear, un año por embarazo, 5 años embarazada, la mami, ¿a los cuántos años comenzó a tener su bebé? Seguramente muy temprano, ¿sí? Entonces tiene 28 y consideramos que, digamos, la edad fértil es hasta los 35, por supuesto que se puede prolongar, pero como un promedio, ¿se imaginan cuántos hijos más va a tener? Entonces también es un factor de riesgo, ¿sí? Esto de la FUN, incierto, porque bueno, obviamente que no debe haber llegado a menstruar cuando ya se embarazó de nuevo, porque ella comienza, su fecha probable de parto es el 18 del 6, y ella en enero del 2020, ella estaba teniendo su bebé. Calculen cuánto se embarazó esa paciente. No debe haber tenido su menstruación posparto, que ya se volvió embarazada. Por eso ella dice fue incierta, porque no sabe. A ver qué más. Puso la vacuna. El peso está dentro del rango normal. Las presiones también. Laboratorio, las glucemias normales. Bacteriuria evidentemente no se hizo, porque por acá dice, repito, laboratorio. Con el parto. Miren cuánto pesó ese bebé. Es un embarazo cronológico prolongado y ella, su último control se hizo a las 34 semanas y no volvió mal esa mamá. Le da gestacional que nace de 41 semanas, ¿sí? Y también hubiera sido un factor de riesgo el embarazo cronológico prolongado, ¿sí? Por eso ese bebé nació aparentemente un poco deprimido, una depresión
leve, porque tiene 7,9, o sea que el bebito se recupera con apoyo de oxígeno. Seguramente le han puesto una mascarita, no lo debe haber reanimado. Lo deben haber, acá dice reanimación, pero siempre pone, ve, ustedes como ven, ha puesto reanimación, aspiración y máscara. Lo deben haber apoyado con una mascarita, porque tiene agua 7. Si hablamos de un 5, un 4, ya vamos a realmente hacer una reanimación. Seguramente tuvo apoyo de oxígeno, pero es también un factor de riesgo en 41 semanas y miren el peso de ese bebé, 4 kilos 100, a pesar de que el parto a lo mejor no ha sido tan dificultoso, pero la mamá tiene muchos hijos, pero el peso del bebé nos habla de a lo mejor que esta paciente hizo una diabetes gestacional y pasó como nada, porque ella tiene un solo control. Sí tiene. Tiene un control de 73, un control de 74 y acá dice a las 24 semanas 0,75 gramos por decilitro que son de glucemia, pero a las 24 semanas, y después no se hizo ningún otro control de glucemia, aparentemente, según lo que analizamos en este carnet, ¿no? Entonces, capaz que en este periodo hizo una diabetes porque tenemos un bebé macrosómico, ¿sí? A ver qué dice acá. Sí. Ahí en el grupo hay compañeros que dicen si les podría aceptar para que entren. Llegan tarde. Machaca. La única que está en espera es Machaca. Ya la acepté, no sé quién matará. Profe, ahí al costado izquierdo hay un puntito rojo que no llego a leer qué dice, que algo del tono dice, profe. A ver, ya, dame 2 segundos. Que lo veo a los compañeros que están acá. Hay un montón. Chocobar. Volvamos al carnet. El puntito. Ella le hace una ecografía el 22 del 12 y dice placenta anterior previa, por eso es que le han puesto el puntito. Placenta previa tiene, por eso es que le ponen el puntito. Y a ver si tiene otra ecografía. Después cuando ella se hace en diciembre, en febrero se hace otro control ecográfico y en ese control ya le sale placenta fúndica. Muchas veces cuando los embarazos son chiquitos nos da como que fuera una placenta previa, pero después va creciendo el útero y es como que va migrando. Muchas veces migra y va subiendo la placenta y muchas veces se queda como placenta previa. Por eso es que le han puesto el puntito. Si fuera que se hubiera conservado como placenta previa, es también un factor de riesgo, ¿sí? Para embarazo, para parto prematuro, amenazas de aborto, ¿sí? Por eso tiene también ese puntito. Muy bien, la acotación de la compañera. ¿Guerra habló? Sí. ¿Quién me preguntó, Guerra? Sí. Ajá. Bueno, creo que este es nuestro último carnet. A ver, ¿quién quiere hacer la presentación de alguno de los carnets? ¿Te acuerdas que tenían que hacer la presentación de uno? Sí.
Sí. A ver, ¿quién quiere hacer? Me dice Profe, que... yo le digo a ver si está bien, no sabía bien cómo hacerlo. ¿De qué paciente presentaste? De la 1. A ver, nos vamos a la 1. A ver, te escucho. Paciente femenino, multípara, de 32 años, cursa con 34 semanas de gestación, fecha última de menstruación el 26 del 9 del 20, la fecha probable de parto el 4 del 7 del 21, con antecedentes familiares de diabetes, tuberculosis positiva, toxoplasmosis, bueno, eso habíamos dicho que toxoplasmosis no iba. Desconocimiento de la aplicación de la vacuna contra la rubiola, examen odontológico anormal y con un aumento de peso significativo en el 8º mes de embarazo. El día 27 del 5 se realiza cesárea por preeclampsia, recién nacido vivo femenino con un peso de 2 kilos 288 gramos, longitud de 45 centímetros, perímetro cefálico de 31,5, tamaño fetal acorde, Apgar en el minuto 1 de 7 y en el minuto 5 de 8. Durante el puerperio se realiza la vacunación contra la rubiola. Solo eso puse, profe. Bien. Acá recién me doy cuenta que, bueno, fue una cesárea, pero no tiene ningún acompañante. Y otra de las cosas que acá, que no lo analizamos ayer, no analizamos la parte de lo que es el nacimiento, lo que es el parto, o la cesárea en este caso, que la paciente era una preeclampsia grave. Miren el peso del bebé. ¿Sí? Es un retardo de crecimiento intrauterino. A pesar de que tienes 35 semanas, tendría que ceder un poquito más, 2 kilos 500, como que se está viendo un poco más quizá, ¿sí? Entonces acá se ve el tema de el retardo del crecimiento uterino, y también se ve el sufrimiento fetal, ¿sí? Por la preeclampsia. ¿Qué pasa en la preeclampsia? La placenta, o sea, no recibe suficiente oxígeno, lo ve a través de la placenta y empieza a sufrir. Por eso es que siempre las preeclampsias o las emergencias las eclampsias y las emergencias hipertensivas siempre terminan en la terminación del embarazo, que generalmente son por cesárea, salvo que ya estuviera con una dilatación importante y sea una multípara, y que a lo mejor con un goteo de oxitocina lo pueden hacer al parto. Pero generalmente siempre terminan en cesáreas. ¿Por qué? Porque el bebé empieza a sufrir, y acá lo vemos nosotros que tiene el bebito un Apgar 7. No es muy deprimido, pero se ve que ha tenido un sufrimiento fetal leve en este caso, porque a lo mejor se ha terminado rápidamente y no hubo tiempo para que el bebé se siga desmejorando, ¿sí? ¿Qué otra quién más quiere presentar este caso u otro caso? Yo hice el mismo caso de la compañera, profe. El mismo caso. Bueno, creo que la compañera estaba mejor. ¿Lo leo, profe? Bueno. Dice mujer multípara, 2 embarazos previos, de 32 años de edad, con fecha probable de parto el día 2 del 7 del 2021, según método confiable de ecografía, con 20 semanas de amenorrea, o sea, se hizo la ecografía, ¿no? Presenta antecedentes familiares de diabetes y antecedentes personales de TBC. Los dos partos anteriores fueron nacidos vivos. En análisis gestacionales actuales se detecta toxoplasmosis y rubiola, y de la semana 30 a la semana 35 se observa un aumento excesivo de peso con 9 kilogramos, o sea, de 9 kilogramos, y al cumplirse la semana 35, o sea, el 27 del 5 del 2021, se realiza cesárea por preeclampsia grave, y la medicación que recibió fue antibiótico, analgesia regional y sulfato de magnesio para la preeclampsia, y el nacimiento fue nacimiento del bebé vivo y con parto prematuro. Muy bien, está muy bien, perfecto está.
¿Quién más quiere presentar algún otro casito? Esta es la forma de ir aprendiendo y irnos haciendo a hablar y a detectar y ver. Cuando ustedes van leyendo y van haciendo la comparación con lo que ustedes escribieron, se dan cuenta que a lo mejor la compañera, así como las dos compañeras que recién hablaron, una enfatizó una parte y la otra enfatizó la otra parte, ¿sí? Pero ambas presentaciones estuvieron muy bien, ¿sí? A ver, se animan. ¿Quién se anima? Lean de lo que ustedes presentaron en el trabajo. ¿Tan tímidos? ¿Quién presenta el trabajo? Es Serpa, a ver. Ahí lo veo que está con su micrófono habilitado. Sí, ¿qué tal, profe? Buenas tardes. A ver. Bien, profe, antes que nada, no realicé tal cual como hicieron mis compañeras, lo cual me parece que está muy bien. Sí, yo lo había discriminado para poder resolver, detectar los factores. Entonces, lo que yo tengo acá en mi apunte sería, en el carnet perinatal número 3, bien. Una mujer de 40 años con hipertensión, ¿sí? Tuvo un parto previo, lo cual nació vivo, es un embarazo no planeado, con una fecha probable de parto del 1, del 6, del 21. No se realizó cervix, el estudio del cervix. Es una mujer con RH positivo. Los estudios de toxoplasmosis no fue detectado en la primera mitad del embarazo. No tiene estudio de hepatitis, de bacteriuria, sin estudio de estreptococo. Y lo que yo no puse, profe, es la parte de cuando fue el parto, la cesárea, exactamente, profe. En esa parte no la realicé. Y lo que sí detecto acá, leyendo, que, bueno, acá había en el parto, yo veo ahí, se atendió en el parto el neonato, está marcado con, dice CAM, ¿puede ser, profe? Está marcado como con amarillo o lo... No, ese es el nombre de quien lo atiende. Perdón, profe, disculpe. Después, bueno, no... bueno, una edad gestacional, lo que puedo ver que de 41 semanas. ¿Y acá? Sí, un peso de 2.717 gramos. Entonces. Parto cefálico. ¿Qué? Acá. Hay un estudio que está con amarillo, profe. Abajo dice el BDRL con amarillo, que no se lo hizo. No se hizo ese estudio. No se lo hizo. Al feto, ¿no? Al bebé, perdón. Al bebé, ¿no? No se lo hizo. Bien. La BDRL no se hace a priori, salvo que la mamá tuviera, le saldría el estudio positivo a la mamá, entonces recién le hacen el estudio al bebé. Bien. Así el proceso. Tiene antecedentes de BDRL o se le detectaron en el embarazo o en el estudio postparto, siempre le hacen toda la serología y le da positivo, entonces ahí le hacen el estudio al bebé para saber si tuvo o si tiene un LUES congénito, se llama. ¿Sí? Si le transmitió la mamá a su bebé, digamos, el BDRL, digamos, pero eso se hace solamente cuando la mami da positivo, si no se lo hace. Sí, de rutina no se hace todos los bebés. En algún momento, hace unos años atrás sí se hacía, pero después se empezó a evitar, digamos, tanta
tantos estudios de los bebés, que tantos pinchacitos y qué sé yo, entonces se empezó a priorizar a ver qué era lo que se podía hacer, entonces dijeron, bueno, si la mamá tiene positivo, si tiene sífilis, ahí recién le pasa, se le hace el estudio al bebé, por eso acá dice sífilis periparto, ¿sí? Muchas ahí pone si tiene tratamiento, no tiene tratamiento, muchas veces se detecta preparto o en el embarazo, y muchas veces se detecta después del parto, que a lo mejor la mamá ni sabía. Entonces ahí se le hace el estudio al bebé, si hubo una transmisión vertical, ahí sí comienza el bebé con el tratamiento. Pero el bebé si le da positivo, sí o sí comienza con el tratamiento. Bien, así también como si fuera la hepatitis, profe, también, por más que se haya, o el HIV, por más que se hayan tomado todos los recaudos necesarios durante el transcurso de la gestación, con la mamá para con el bebé, después que haya nacido el bebé se realizan los estudios porque la mamá era positivo. Exactamente, porque en realidad lo que pasa con el HIV o con el HIV es que hay una transmisión vertical, pero uno no, si le da positivo al bebé, lo que puede pasar es dos cosas, que no es que le pasó el virus, sino le pasó, digamos, los anticuerpos. Entonces lo que se detecta es los anticuerpos. Entonces no saben si son los anticuerpos del bebé o si son los anticuerpos de la mamá. Por eso sí o sí le hacen, como expuesto perinatal, o sea, expuesto al HIV, les hacen el tratamiento, ¿sí? Porque es el único modo, digamos, o es la única oportunidad que tendrá este bebito de a lo mejor curarse o evitar la transmisión si es que en algún punto hubo una transmisión de virus y pasaron la sangre del bebé, entonces puede producir la enfermedad, digamos. Entonces, para evitar eso, sí o sí le hacen el tratamiento. Esas son las dos cosas por las cuales puede suceder, digamos. Y si le da negativo, no le hacen el tratamiento, ¿sí? Pero eso ya depende de la parte de neonatología, pero generalmente siempre se le hace el tratamiento porque les da positivo, justamente porque no sabemos si son los anticuerpos de la mamá o son los anticuerpos del bebé que estuvo en contacto con el virus, y esos anticuerpos son sus anticuerpos ante el virus. ¿Se entiende? Como no sabemos en qué momento ese bebé pudo haber tenido un contacto, entonces tampoco se puede saber si son de él o son de su mamá. Por eso cuando se hace el parto o se hace la cesárea, en ese momento, para disminuir la probabilidad en el momento del parto, cuando nace el bebé, cuando se desprende la placenta y es como que se une, se desprende y hay, digamos, ya esa brecha que es entre la placenta y el útero de la mamá, desaparece, entonces se mezcla, digamos, y podría haber un traspaso vertical. Entonces en ese momento, antes, previamente a la cesárea, se hace el goteo, ¿sí? Una hora antes, durante el parto o la cesárea, se hace un goteo para evitar o disminuir lo máximo posible esa transmisión. ¿Sí? Bien, profe. Bien, gracias. De nada. ¿Alguien más se anima? Acá estamos viendo que, ¿se acuerdan que esta mamá era una no era una eclampsia, esta, no me acuerdo, ya me perdí. Sí. Termina en una cesárea y el bebé también es más o menos un poquito bajito de peso, aunque podemos decir que el peso normal es entre 2,5 kilos y 4 kilos, ¿sí? Como peso normal. ¿Quién más quiere hacer un casito más, aunque sea? Anímense. Cualquiera. O si no lo hicieron, si alguien se anima a irlo mirando el carnet y ir diciendo a ver qué pondría. A ver, ¿nombro cualquiera?
A ver qué tengo acá, Abracaite. ¿Qué diría de este carnet? El carnet de Belén. ¿Está presente Abracaite? Abracaite. Hola. Hola. ¿De qué caso hiciste? Hola, ¿me escucha, profe? Sí, escucho. ¿Hiciste de algún caso? Ah, sí. ¿De cuál? No, profe. No hiciste. Bueno, a ver, No, irlo no. olvidando este Ah, no. carnet, ¿qué dirías de esta mamá? A ver. Alberro, ¿verdad? Ah, no. Eso ¿Belén? es- Sí, Belén. Bueno, Belén. Ahí le digo, profe. No llego a ver la edad de la persona. 31. Bueno, una paciente de 31 años de edad. Ay, estoy leyendo el carnet, profe. Sí. Primigesta, secundigesta, nulípara. Ahí está. Profe, Sí, puede ser que no localizo ver bien, pero creo que dice que tiene un aborto, ¿puede Sí. ser? sí. Ah, Un aborto. Entonces, ¿qué sería? No se llega. ¿Qué sería? Primigesta, secundigesta, Primigesta, profe. primigesta. ¿Y cómo sería con respecto a los partos? Primípara, No lo llego a ver bien. ¿llegó el parto o no? No. No, entonces, ¿qué es? Ahí le digo, profe. Si tiene un embarazo es primigesta. Y acá no tiene ningún parto. porque Primigesta. lo perdió. Entonces, con respecto a los partos, ¿qué diríamos? ¿Cuántos partos tiene? Tuvo un aborto. Acá, ¿qué dice partos? ¿Cuántos partos tiene? Ninguno. Ninguno. Entonces, ¿qué es? Ninguno. No, nulípara. Nulípara. Entonces, paciente de 31 años. Primigesta, nulípara. A ver, ¿qué más? Paciente de 31 años. Nunípara. Primigesta, Primigesta, nunípara. Estoy tratando de leer el carnet. Antecedentes. no tienen marcado nada. No tiene nada. En embarazo actual tampoco. Tiene toxoplasmosis, profe. Sí. Toxoplasmosis, presenta toxoplasmosis. Y después... No. Las consultas... ¿Qué más dijimos con tus compañeros acá? ¿Alguien más le quiere ayudar a su compañera? ¿Cómo diría del control? ¿Cómo está el control prenatal? Control prenatal suficiente, insuficiente, completo, completo.
Completo. ¿Incompleto? ¿Ah? ¿Completo no sería, profe? A ver, ¿quién dice completo y quién dice incompleto? A ver. Yo digo incompleto. ¿Quién dice incompleto? Chocobar. Chocobar dice que está incompleto. ¿Así es? Aunque no, porque estoy mirando bien y tiene más de 5 controles que matar. Tiene más de 5 controles. ¿Y qué más? ¿Solamente miramos acá? ¿O tenemos que mirar todo esto? Todo. Mirar todo, profe. Todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá, si bien es cierto, ya se hizo los 5 controles hasta las 29 semanas, nos falta de los últimos trimestres y también nos falta algunas cositas de acá, que no sé si no lo hizo la mamá, tampoco se lo completaron el puesto de salud o esta del Instituto de Seguro, no han marcado los antecedentes, es incompleto, no tiene la talla, no tiene el peso inicial, aparentemente tiene un solo estudio de bacteriuria en el segundo trimestre, después de las 20 semanas, tampoco dice nada. El tema de la violencia, de los antecedentes, si fumó o no fumó, tampoco está marcado, ¿sí? Como que está medio semi incompleto, pero también no sabe, en una parte es que no lo completó quien le hizo los controles, y la otra, aparentemente la mamá, sí, estreptococo tampoco tiene, tiene un sola glucemia antes de las 20 semanas y después ya no tiene más, sí, a ver, se vacunó. Abajo dice que se vacunó con la antigripal y que vacunó con la antigripal. Tiene la segunda dosis prevista para el 20 del 5 del 21. Se vacunó, tiene la antitetánica, eso sí, y bueno, nada más. Preparación del parto tampoco tiene. Sí, acá tiene. Sí se hizo. Bueno, muchas veces está incompleto, así como en este caso, porque la mami no termina de hacerse todos los estudios y también porque el personal que hace el control no se toma el trabajo de preguntarle, mamá, tenés antecedentes, tenés un familiar que tuvo preeclampsia. Esto de, ¿por qué creen que los antecedentes familiares de preeclampsia y eclampsia son importantes? Antecedentes familiares. Porque la madre que tuvo, si la madre tuvo preeclampsia y ella tiene factores de riesgo, seguramente también va a tener preeclampsia. Por eso es que se marca como un antecedente importante, digamos, porque de antecedentes podemos hacer un listado inmenso de antecedentes, digamos, pero este antecedente en particular, todos esos antecedentes que están ahí es porque nos sirven de algo, digamos, durante el control prenatal. Y esto es uno de ellos. Si tuvo la mamá, la madre de la mamá embarazada, tuvo preeclampsia, tuvo aumento de presión, tuvo hipertensión, nos habla que tiene un antecedente y esa mamá, si tiene factor de riesgo, si es una mamá que está con sobrecarga de peso, si ya tenemos aumento de la presión paulatina o a lo mejor algún episodio de algún aumento, si tenemos una mamá con edema, si tenemos una mamá que comienza con algunos síntomas, a lo mejor las glucemias no son, están al límite, así como esta paciente 0,99, entonces nos está indicando de que esa paciente a lo mejor está cursando o va a cursar en algún momento, si es que no la sabemos controlar y llevar, una preeclampsia y
posiblemente, si no se la detecta a tiempo, una eclampsia, ¿sí? O una emergencia hipertensiva, ¿sí? Por eso, por ahí es importante que todo esté llenado correctamente. Y esto de los antecedentes que figuren acá es justamente por eso, porque hay una predisposición de parte de esa embarazada, si su madre tuvo en sus embarazos preeclampsia o eclampsia, ella tiene como antecedente, digamos, y como predisposición también cursar un embarazo con una preeclampsia, un embarazo con una eclampsia, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿les parece que dejemos hasta ahí? Y la próxima clase habíamos dicho que querían que comencemos con hipertensión. ¿Les gustó el tema? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, sí, profe, el lunes que viene vamos a comenzar con preeclampsia. Yo estoy complicada con el Classroom porque se me bloqueó mi clave, yo no sé por qué, y no pude entrar. Así que le dije al coordinador y no me contestó, pero les mando por el WhatsApp una bibliografía para que ustedes la vayan leyendo, ¿les parece? Bueno, Bien, profe. Bueno, Listo. bien, profe. Bueno, profe, nos vemos el martes, la semana que viene. nos vemos, profe, hasta luego. El lunes, profe. Lunes, profe, hasta la próxima. Buen fin de semana, profe. Archivo. Sí, profe. Bueno, profe. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Chao.